semestre dentro del MIT tenemos otra materia teórica también, una práctica que tiene que ver con el tema de derecho a la ciudad. Es una materia, digamos, que pretende analizar toda la problemática que hablábamos al final de la anterior intervención. ¿Para quiénes es la ciudad? ¿Quién disfruta de la ciudad? ¿Cómo la puede disfrutar? ¿Quién tiene derecho a la ciudad? Entonces, desde la integralidad, digamos, en estos proyectos de impacto sobre la ciudad, pues obviamente, tienen que estar muchas otras variables para que no, pues, digamos, tengamos en nuestra formación únicamente la visión como desde el escritorio, como la visión, digamos, de diseñadores, sino que haya otros elementos. Hablaba el profesor Jorge de la comunidad o de la parte social de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de variables van a incidir directamente en la producción de la ciudad. Recordemos que la ciudad la producen en mayor nivel la informalidad, en mayor cantidad de área la ciudad las ha producido la gente, los barrios. Los constructores formales o las constructoras, el Estado ha tenido una producción de ciudad menor, ¿no? Si pusiéramos en porcentajes, diríamos, no sé, un 20% lo produce la formalidad, un 80% lo ha producido las comunidades, las organizaciones, las personas en general. Dentro de esto es importante entender, bueno, ¿qué se entiende hoy por derecho a la ciudad? Un derecho, digamos, desde el punto de vista jurídico, de nueva generación, un derecho de segunda generación, como se dice. Todos sabemos cuáles son los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, a la libre reconocer, etc. Hay derechos ya que suceden o tienen su cabida en el medio urbano, en el medio de la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y, sobre todo, disfrutar, ¿no? Disfrutar las ciudades, los pueblos, los asentamientos urbanos, justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Miren la amplitud de esta definición de ONU Habitat, ¿no? No solo es la ciudad consolidada, no solo la ciudad que está dentro del perímetro urbano. De hecho, hoy en día la dinámica urbana de las ciudades latinoamericanas es de expansión informal, como lo que hablábamos anteriormente. Estamos haciendo, pues, con el profesor Osvaldo una investigación sobre la periferia, sobre las periferias. O sea, la dinámica no es solo lo que está, el derecho a la ciudad no es solo lo que está contenido dentro del perímetro urbano, sino que hay unas interacciones con el mundo rural, etc. Y dentro de un enfoque multivariable, ¿no? Dentro de una superposición, hablan algunos autores de una intersección de temas: justicia, inclusividad, seguridad, sostenibilidad, democracia, ¿no? Entonces, miren ustedes lo complejo de la construcción de la ciudad, digamos. Entonces, dentro de esto, ONU Habitat tiene unas definiciones, esto aparece en la página de ONU Habitat. ¿Cuáles son los componentes de ese derecho a la ciudad? ¿Sí? Son ciudades libres de discriminación, ciudades con una visión de género, con igualdad de género, ciudades para todos, que todas las personas tengan acceso a la ciudad, ciudades participativas. En eso me voy a detener un poco y más adelante vamos a ver la participación. Hoy en día se habla mucho de la participación social comunitaria, de los grupos, de los gremios, de todos los diferentes actores que tienen que ver con la ciudad. Eventualmente nosotros, como desde nuestra formación como arquitectos, urbanistas, tenemos un sesgo a pensar de que la ciudad es un tema únicamente físico-espacial, ¿sí? De hecho, cuando hablamos del POT y de todo esto, hablamos de dimensiones, y a nosotros los arquitectos nos toca la dimensión físico-espacial, ¿sí? Viendo que esto es un tema multidisciplinario en la formulación de los POT o de los esquemas de ordenamiento territorial, pues tiene que haber necesariamente profesionales de las áreas sociales, tiene que haber, digámoslo así,
una multidisciplinariedad para abordar esos temas urbanos, ¿sí? Porque requieren de una complejidad y de una visión que eventualmente nosotros como arquitectos visualizamos únicamente o bien la producción de la ciudad, ¿no? La producción del espacio urbano, o bien la estética, ¿no? También, que es muy importante obviamente, pero que tiene una complejidad mayor. Sigamos. Ciudades accesibles y asequibles es otro de los postulados de Naciones Unidas para pensar en el derecho a la ciudad. Y ahí vale la pena esa diferencia entre las dos palabras, ¿no? ¿Qué es accesible y qué es asequible? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la diferencia entre accesible y asequible? ¿Qué entiendes por accesible? La ciudad accesible. ¿Qué será? Accesible, con doble C, accesible. Ahí está. Que cualquier persona, sin importar su condición, pueda disfrutarla. ¿Cómo? Que cualquier persona, sin importar su condición, pueda disfrutarla. Y entonces, asequible, con ese. Que cualquier persona, sin importar su capacidad económica. Exacto. Tiene derecho. Muy bien, ese es como un poco el paralelo. La una tiene que ver con los verbos como entrar, como poder, ¿no? Y la otra es lo que se puede adquirir, ¿no? Por ejemplo, un libro es asequible, es un libro que más o menos es económico, ¿sí? Un libro asequible es un libro que está en la biblioteca y yo voy y lo abro, ¿no? ¿Sí? Las ciudades que estén dotadas con espacios y servicios públicos, ¿no? Las ciudades deberían ofrecer la completitud de los servicios públicos domiciliarios, agua, luz, energía, internet, etc. Ciudades con economías diversas e inclusivas. Hoy en día tenemos que hablar de la ciudad también desde el punto de vista de la productividad, de que esos espacios, digamos, no sean como únicamente los barrios dormitorios de la ciudad postindustrial, sino que haya espacios donde sea posible la producción, que, digamos, mejore la economía. De hecho, hoy en día se entiende que en el mundo que está urbanizado, las ciudades juegan un papel determinante en la economía nacional y mundial, ¿sí? Más con el sistema de comunicaciones, el internet, etc. Ciudades sostenibles, que tengan vínculos entre lo urbano y lo rural. Entonces no se puede, vuelvo a repetir, entender la ciudad solo como el medio urbano, sino con esos vínculos, esos brazos hacia el suelo rural. Sigamos. Y por último, una ciudad que proteja la biodiversidad, los hábitats naturales y los ecosistemas de su entorno, o sea, entendiendo en una amplia visión ese tema ecosistémico, ese tema que tiene que ver con lo ambiental desde el punto de vista de los ecosistemas. La ciudad en sí es un ecosistema que tiene un componente artificial hecho por el hombre, pero que también, digamos, está en continua interacción sistémica con el medio, ¿no es cierto? Y se habla de biodiversidad. Biodiversidad, podría ser una Es que no somos los humanos los que habitamos la ciudad. Es correcto. De hecho, esta forma de acometer el tema urbano ha sido visualizada desde muchas ópticas, ¿no? Y se acuñan estos términos, ¿no? O sea, es como digamos, la forma de sistematizar esto es, por ejemplo, acuñando ese término, biodiversidad, ciudades inteligentes. O sea, hay una serie de Porque es que ya definitivamente, por ejemplo, las mascotas forman parte de de y ahora la gente no tiene hijos. Sigamos. Asimismo, por ejemplo, desde otro punto de vista se ha elaborado esto, ¿no? Para pensar en la ciudad construida, ya en la ciudad que ya está construida, los barrios informales, los barrios que requieren mejoramiento, pues también se establece un decálogo, 10 puntos, anteriormente vimos los 8 de ONU Habitat. También, por ejemplo, para los barrios informales, el derecho a la ciudad consiste pues, en el mejoramiento de las condiciones de habitación de las personas en el hábitat, ¿no? En el mejoramiento del hábitat. Y en eso también hay 10 puntos importantes que los establece la nueva agenda urbana. Entre ellos están, para las ciudades de América Latina, la gobernanza territorial,
porque el mejoramiento de barrios pues es un compromiso y la forma de, digamos, de que los ciudadanos sientan que están haciendo parte, ¿no? Que tienen ese derecho bajo el gobierno de la ciudad y del ente municipal, ¿no? La política pública, el mejoramiento integral de barrios, es parte de una política de salud pública, de la política habitacional, está comprometida también con el derecho a la propiedad, pero con esa función social y ecológica de la propiedad. Hoy en día, Colombia, pues, está regida por la Constitución del 91, como ustedes saben, y la Constitución del 91 le incorporó un elemento adicional al derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un tema, pues, obviamente viejísimo, de la propiedad privada, ¿no? Establecido pues desde el año 1800 en Colombia por el Código Civil, define cuáles son los componentes de la propiedad privada y todo eso. Pero llega en el año 91 y se le incorpora en la Constitución Nacional que la propiedad tiene una función social y ecológica. Entonces, bajo ese postulado constitucional, una cosa de peso en las leyes pues, de la Constitución, se desprenden las leyes que van a tener que ver con el urbanismo, con las políticas urbanas, con la ley de ordenamiento territorial, con los POD, etc. Entonces, esa política pública tiene que ver con esa función social y ecológica de la propiedad. El tercero, la provisión de infraestructura, el mejoramiento de barrios, pues tiene que ver con aquellos barrios que pues obviamente adolecen, no tienen esa infraestructura. Es lo deseable tener una buena infraestructura. Tener unos elementos de planeación territorial, o sea, son barrios o asentamientos que no se planearon, entonces cómo entra la planeación a posteriori a definir y a generar los elementos para poder poner en términos legales, jurídicos, esos temas, ¿no? Un tema complejísimo aquí en Pasto sobre todo. Desde el año 90 y pico no se legalizaba ningún barrio informal en Pasto. En Pasto existen más de 10 barrios informales, incluso existen 2 o 3 barrios de invasión, barrios muy precarios, ¿cierto? Pero los procesos de legalización de barrios no se habían adelantado, no tienen mucho sentido si no hay una política pública o una política nacional que entre a generar recursos para mejorar esos barrios, ¿no? Entonces eso está a la deriva totalmente. La gente cada vez se va acomodando, se va acondicionando al medio. Primero fueron las invasiones, luego van cambiando esas casas en madera o cambuches que se llaman por otras ya en material, van mejorando, echan la plancha, pero las calles no llegan, ¿no es cierto? Los servicios públicos llegan de pronto por alguna incursión política, bueno, con las elecciones, todo esto sucede en Colombia. Pero el proceso ya está, digamos, reglamentado por una ley nacional, se dice cómo debe hacerse para hacer un proceso de legalización de un barrio, para mejorarlo. Para mejorarlo se requiere que el Ministerio de Vivienda pues, tenga un programa para el mejoramiento de barrios y genere recursos para ello. Los recursos de los municipios no son capaces y no tienen dentro de sus presupuestos, obviamente, rubros para ese mejoramiento. Entonces, necesariamente tienen que acudir al presupuesto nacional. El presupuesto nacional no les manda a los municipios esos recursos, entonces eso queda en el limbo. Sin embargo, en el año 2023 se logró legalizar aquí en Pasto un barrio, el barrio Fray Ezequiel, que queda en la salida al sur, un barrio que fue cortado por la ampliación de la doble calzada y que quedó una especie de isla allí donde ya tenían unas infraestructuras, se habían ido como acondicionando, las casas habían venido evolucionando, tenían equipamiento, entonces se generó unos planos para poder avanzar hacia un plano urbanístico, digamos, porque un proceso de legalización de barrios, primero que todo, tiene que generar un plano de urbanismo, lo que no hubo antes. Antes se supone que cuando se va a hacer un urbanismo se genera un plano de urbanización y se saca una licencia de urbanismo, ¿sí? Acá cuando se habla de mejoramiento de barrios es un poco al revés, primero está el barrio ya casi consolidado y después hay que ver cómo se acomodan las cuestiones en el plano para poder dar paso a la legalización. Sigamos.
Los otros elementos del decálogo, la parte de reconocimiento político, reconocer la diversidad social, reconocer que en esos barrios puede haber economías solidarias, las juntas se organizan, etc. El diálogo de saberes, la memoria, ¿no? Estos son barrios donde juega un papel muy importante en cómo llegaron los fundadores, cómo se repartieron, cómo fueron desarrollando los procesos. Y finalmente los que viven hoy, cómo pueden o no acceder a una mejor calidad de vida. Y pegado a ello, hoy en día, pues, dadas las condiciones actuales del cambio climático y todo eso, se habla de la justicia climática, ¿no? De que el mejoramiento de barrios debe comprometerse con una justicia climática y más que todo eso está relacionado con la reducción del riesgo, porque eventualmente estos barrios están asentados en zonas donde eventualmente hay amenazas o riesgos. Entonces, para procesos de avanzar con el barrio, hay que primero descartar aquellas zonas que estén susceptibles de algún tipo de amenaza o de riesgo. Sigamos. Bueno, esto era como la parte introductoria. Ya desde el otro punto de vista, digamos, la parte teórica pura, esto es un tema que nace con el filósofo Lefebvre, francés, que observa que la urbe en su génesis fue creada fundamentalmente con un valor de uso. O sea, la ciudad histórica se genera porque es necesario generar unos espacios para el encuentro, para el intercambio. Ese es el valor de uso. Pero con el capitalismo y con el auge, digamos, del avance de la parte industrial y todo eso en la historia, viene y se genera ese valor de cambio, ¿no? El valor de cambio, y la ciudad se puede visualizar convertida en producto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que vender el espacio de la ciudad. En ese sentido es donde nace en la historia de alguna manera esa especulación inmobiliaria. La ciudad es un sitio para también la venta de un producto, y lo que se vende pues es el espacio urbano, ¿no? El espacio acondicionado. Entonces, filosóficamente, según Lefebvre, que es el que escribe un libro que se llama así, Derecho a la Ciudad, francés, genera como ese análisis que tiene que ver también pues, con el marxismo y con toda la parte filosófica anterior, y desarrolla como esa idea de la diferencia que hay entre ese valor de uso en la ciudad y el valor de cambio. Y eso va a generar, de alguna manera, los elementos básicos para entender la economía urbana, cómo funciona la economía en la ciudad. Digamos. Algunas ideas del derecho a la ciudad. Esto lo saqué de un texto que lo vamos a trabajar en la materia de derecho a la ciudad. Y hay al menos unas dos ideas básicas sobre el derecho a la ciudad. Primero, derecho a qué ciudad, ¿no? Como plantea el profesor Pablo. Bueno, ¿quién disfruta la ciudad? ¿Cuál ciudad? ¿De qué ciudad me hablan? ¿No? ¿Para qué estamos hablando de la ciudad? El derecho a la ciudad se ha planteado muchas veces de forma abstracta, sin hacer referencia a los modos de producción y reproducción de la ciudad, del espacio urbano. La ciudad capitalista, que es una máquina productora de exclusión, hablábamos de que desde el momento moderno la ciudad se concibe como una máquina, la vivienda se concibe como una máquina, y en esa sociedad industrial de producción eventualmente se produce un efecto adverso que es la exclusión, ¿no? La exclusión de las personas, la diferenciación, la segregación, la desigualdad. Ese es el efecto, digamos, perverso que se genera. Entonces es importante tener en cuenta una categoría de análisis sobre la ciudad, una visión analítica de reivindicación. O sea, ahí nace el concepto entonces de derecho a la ciudad, ¿no? Hay que reivindicar, hay que mejorar esa consecuencia negativa del desarrollo urbano, desde esa visión que generó esa visión mecanicista, esa visión de la ciudad industrial. Entonces se habla de un proyecto urbanístico distinto, casi utópico, ¿no? Hablamos de que las ciudades empiezan a visualizarse entonces como lo deseable, lo que queremos que sea la ciudad, ¿sí? Queremos que sea mejor, ¿no es cierto? Que no queremos sufrir esas consecuencias de exclusión, las consecuencias negativas de la sociedad industrial. Eso se vuelve también una categoría política, ¿no? No solo jurídica, sí de legitimidad.
que se presenta bajo dos aproximaciones coincidentes y complementarias, según este autor que estamos trabajando, sigamos. Hay dos teóricos importantes, son Lefebvre y el otro se llama Harvey. Ellos dos empiezan a estructurar como el bagaje teórico de lo que es el derecho a la ciudad. Es importante conocerlo básicamente porque de allí podemos nosotros hilar un poco unas reflexiones sobre cómo actuar en la ciudad, o sea, para de pronto desprendernos un poco de esa visión, digamos así, físico-espacial que hablé al principio, o sea, que no solo las cosas salen de la mesa de dibujo, de la oficina, sino que cualquier decisión sobre el diseño urbano, sobre el diseño urbanístico, pues tiene que ver un contrapunto con la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, lo de Harvey dice, extiende esa idea de producción al ámbito de la utopía, la ciudad deseada. La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales y de relaciones con la naturaleza tiene la ciudad. Entonces, ese es como un postulado que hace Harvey. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Puede ser un poder colectivo, un poder adicional que incide en los procesos de urbanización. Entonces, esto para entender que las comunidades pueden incidir directamente en esa producción de ciudad y pueden generar unas transformaciones físico-espaciales también muy interesantes. Hablábamos en un caso de una investigación en Cali sobre un proceso de un barrio informal, cómo se fue generando. Es un barrio en la periferia de Cali, donde inicialmente los que llegaron allí se asentaron con el argumento de que eso era el ejido de la ciudad, las tierras ejidales que quedaban desde los tiempos coloniales, ¿no? Entonces, claro, basados en ese argumento se fueron apropiando del espacio, fueron generando, con la política fueron haciendo incursiones para conseguir servicios, luego con diferentes economías de comunidad, de bingos, cosas, fueron empezando a abrir las calles, bueno, y esto es un proceso de 20 años, donde hoy ese barrio en Cali, pues es un proceso empoderado, como dice esta palabra, bueno, totalmente dinámico, que es objeto de estudio desde la realidad del urbanismo. Entonces, miren ustedes que el urbanismo, desde esta óptica del derecho a la ciudad, no es únicamente el tema del planeador urbano, del diseñador urbano, sino que es un tema de unas complejidades muy grandes, ¿cierto? Y este autor plantea este interrogante que me parece interesante, ¿no? ¿Cómo ha impulsado la urbanización capitalista la necesidad de eludir las barreras económicas y de otro tipo, y de expandir las áreas de actividad rentable? El autor lo que dice es que los capitalistas, el capitalismo requiere siempre de la reproducción de su capital, ¿no? De invertir y generar más excedentes, y esos excedentes reinvertirlos. Así funciona la economía capitalista, ¿no? Cuando hay crisis, cuando hay problemas, como ahora, por ejemplo, en este periodo de Colombia, se retrasa, digamos, no hay forma de reproducir el capital. O cuando vino el COVID-19, vino y incide directamente en esa producción del capital o en las crisis que ha habido a lo largo de la historia, las crisis económicas. Los capitalistas tienen que desarrollar nuevos elementos para despegar, para reactivar la economía. Entonces habla de reactivar la economía, ¿no? Entonces se ofrece otro nuevo producto inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Si bien la ciudad no ha sido muy planeada, en Colombia ha habido diferentes tipos de productos inmobiliarios. Hoy ya vamos en paso en las viviendas en altura, pero eventualmente también está haciendo carrera en la ciudad de las viviendas campestres, ¿no? De las parcelaciones. Para la gente de pronto le es atractivo vivir en viviendas campestres. Entonces el mercado empieza a ofrecer otras alternativas que empiecen a generar nuevas formas de reactivar esa economía y de reproducir nuevos excedentes de capital, de dinero.
Sigamos. Eso viene desde la historia. Aquí traigo el ejemplo del barón de Haussmann en París, que leyendo esto con detalle, lo que hace es proponer unas grandes avenidas, romper la trama urbana, porque eso ya no era sostenible, había crisis, no había trabajo. El urbanismo, al generar ese tipo de trabajo o ese tipo de oferta, pues empieza a reactivar la economía. Y eventualmente lo que en algún momento se vuelve tradicional, pues no está reactivando, entonces busca otra cosa. Dice la anécdota que este señor recibió unos planos de un arquitecto y el arquitecto le planteaba una avenida de 40 metros de ancho. Entonces él le dijo, no me sirve, necesito una de 120 metros, algo para la época totalmente raro, nuevo, pero que iba a sentar una determinante histórica grandísima en el desarrollo de una ciudad grande como París, al avanzar de la historia. Otra idea del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un tema histórico, debe situarse en el marco de una coyuntura urbana, de una realidad urbana actual, ¿no es cierto? La realidad urbana de Pasto hoy tiene unas características, unas determinantes, unas cosas propias. El primer paso es reconocer cuáles son esos atributos, relaciones que se quieren interpretar a través del derecho a la ciudad. ¿Dónde se sitúa esa importancia? ¿Dónde es que se requiere ese reclamo, esa reivindicación del derecho a la ciudad? ¿Sí? En Pasto, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas de derecho a la ciudad. Una ciudad, como ya hablamos anteriormente, ocupada por los vehículos, por el tráfico, el smog, los buses que contaminan. Una ciudad donde no se puede caminar, donde ya no es posible el encuentro, como lo relataba el arquitecto Pablo. Y entonces hay que reivindicar ese tema, hay que rescatar, digamos, eso que nos hace falta, ¿sí? Pues por eso surgen ideas novedosas como la pacificación del tráfico, mejorar las condiciones y poner el tema de la peatonalización o poner el tema de la pacificación del tráfico. Digamos, aquí vemos lo que, bueno, ahorita vemos el ejemplo que traemos. También pues esto lo estamos trabajando también con el profesor Juan Carlos Figueroa, que hoy no puede venir porque está en entrevista, y él estuvo en la jornada de urbanismo táctico que hubo la semana pasada. Ahora lo vemos. Pero aquí ya este cuadrito quise hacer para asentar y para traer digamos, a escala de nuestro proyecto de taller. Bueno, ¿de qué hablamos en nuestro proyecto de taller 5 cuando hablamos de derecho a la ciudad? Entonces, tenemos que hablar necesariamente de un análisis urbano. Pasar de esa dimensión físico-espacial a una dimensión más psicoespacial, más psicológica, más de entender que hay más actores en la ciudad que pueden eventualmente tener alguna incidencia en ella. Si bien en la ciudad hay déficit de infraestructura obsoleta, inexistente, hay bajo apoyo institucional, hay baja inversión pública, en Pasto no es fácil hacer urbanismo. En hacer esos planes parciales se demoró la ciudad, digamos. Nos demoramos toda la ciudad en hacerlo 20 años, porque eso se propuso en el año 2000. Llegó el 2020 y no se ha hecho absolutamente nada. No había una planificación urbana de futuro, Pasto hacia adelante. Todo se venía haciendo como de una forma rutinaria, predio a predio, obviamente con los actores sociales, los barrios, los líderes comunales, pequeños proyectos de los arquitectos enclavados en algún sector, en Mariluz, por allá, pero no tenía esta ciudad como esa visión hacia largo plazo de planificación, ¿no? Entonces, pensando en esa parte, los planes parciales presentan una alternativa de pensar ese desarrollo a 20 años o más. Sin embargo, falta otro elemento, faltaría ver una planificación más a nivel del sector, de barrio, de las comunidades, de mejoramiento integral de barrios, de lo que hablé al principio. Eso no tenemos nada. O sea, para dar
darnos un panorama de cómo vamos realmente lento en los procesos de planificación del territorio. Digamos. Siendo que pues en Colombia hay el marco legal y hay todos los elementos jurídicos, Colombia es el país de las leyes, pues tenemos una ley de ordenamiento, tenemos la Constitución que ya dije, pero pues no es suficiente con las normas. La normativa, hay normativa urbana, mil cosas, pero no es suficiente con eso. Entonces, centrándonos en el plan parcial centenario, de alguna manera, pues aterrizando un poco, el plan define unas cosas, unas áreas útiles y unas áreas verdes. Las verdes oscuras son todo el espacio público, unas manzanas para unas determinadas cantidades de vivienda, unas densidades. Pero eventualmente ahí vale la pregunta otra vez, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Para qué tipo de ciudadanos es esa? ¿A qué tiempo? Bueno, sabemos que esto es para largo plazo, ¿no? 20 años. Pero si la ciudad de hoy ya tiene unas problemáticas muy difíciles de solucionar en la densidad, por ejemplo, pues ¿qué hacer frente a ese planteamiento del plan parcial? Que pues hoy por hoy es una guía, es un decreto, pero dependerá de cómo se haga el proyecto arquitectónico, y ahí entra esa relación entre el urbanismo y lo arquitectónico de la que hablábamos, para que eso sea a escala humana, para que eso se humanice, para que eso, porque de lo contrario, digamos, pues eventualmente estamos reproduciendo los errores del pasado, ¿no? Esta es una imagen de uno de los primeros proyectos que se piensa hacer en el plan parcial Roma del Centenario. Miren la densidad, ¿no? Regresemos a la anterior. En esta manzana, creo que es por aquí, donde aquí decía que son como 900 viviendas, ahí se está planteando ya, pasemos, en un pequeño espacio de esa gran manzana, se están planteando 400 ya viviendas, o sea, se está colmatando, se está llenando en pequeño espacio lo que es para toda la manzana. Entonces, miren ustedes que eventualmente ahí se está reproduciendo un problema, ¿no? Entonces, más bien es analizar esa planificación que se hizo, pero el modelo de ocupación que le voy a poner encima a ese plan parcial, las ocupaciones, los edificios que voy a poner ahí, cómo los voy a poner, con qué calidades de espacio los voy a poner. Y ahí hay más de 15 pisos. Ahí parece más de pisos, no sé, no recortaron los Bueno, a mitad. Pero eso se supone que es lo que están. Digamos, teóricamente hoy en la norma no se puede hacer más de 15 pisos, teóricamente, digamos. Entonces, nuestras demandas y aspiraciones, ¿no? ¿Qué queremos de la ciudad? ¿Queremos eso que vimos anteriormente? No, miren, lo que queremos es esto, lo que hizo aquí algunos de los que antes estuvieron aquí, ¿no? Estuvo el profesor Juan Carlos, por aquí lo tenemos, ¿no? Y queremos una ciudad más humanizada, donde el peatón tenga espacios, el ciclista tenga espacios, digamos. Aquí está el profesor Juan Carlos, dice él en ese video: la ciudad no puede ser solamente ese medio para lucrarnos o para satisfacer nuestras necesidades o nuestras locuras, sino también para compartir y ser feliz. Y muy sabio me parece la presentación de Juan Carlos allí, como eventualmente es utópico, de acuerdo a la visión teórica que vemos, pero no es imposible, o sea, buscar espacio para los diferentes actores de la ciudad, para la bicicleta, para el peatón, etc. Hicieron toda una dinámica de un tendedero de aspiraciones y de ideas. Aquí no conseguimos sino estas. ¿Qué hace falta para sentirse seguro en este espacio? Y así había una serie de apuestas y de cuestionamientos que se hacían para el derecho a la ciudad, digamos. Y así hay muchos referentes, ¿no? Esto es lo que vimos en Pasto, pero este tema da para muchos estudios de análisis. Estuve como revisando rápidamente algunas cosas, digamos. Por ejemplo, en Medellín, un libro que se llama La ciudad siguiente. Este libro me parece interesantísimo porque trata de abordar si la participación ciudadana en la formulación y gestión de un proyecto pues es digamos, pertinente, es válida, es viable, ¿no? Sucede que el tema de la participación ciudadana es complejo, ¿no? En los proyectos. Los planes parciales, de hecho,
no son participativos. Legalmente y jurídicamente no tienen ese componente, y si lo tuvieran sería complicadísimo, ¿no? Los POT son participativos. La ley ha previsto, la ley de 88 prevé que los POT tengan participación ciudadana, que la comunidad interactúe con los formuladores, con los técnicos, para que las decisiones de ordenamiento territorial pues tengan eco y tengan sustento y apoyo por parte de las comunidades. En el urbanismo, en la planificación del desarrollo urbano, de la expansión, es muy complejo eso, ¿no? Porque digamos, prima mucho el componente técnico de las redes, de las vías, ¿no? De las áreas, pero no por ello quiere decir que se descuide, que se deba descuidar ese componente, digamos, humano, humanizante del urbanismo, digamos. Aquí hace algo de alusión a los teóricos también del urbanismo, Castells y Borja, que fueron como de los primeros en decir que tiene valor, ¿no? en la participación de los diversos estamentos de la sociedad para poder producir la ciudad, ¿no? Es un tema que es digamos, reconocible, pero es difícil de dimensionar, ¿no? De hecho, en Colombia muchos de los POTs han fallado o han sido demandados o han sido cuestionados por no haber incluido la participación ciudadana, ¿sí? El de Pasto en el 2015 tuvo una amplísima participación ciudadana, donde se hicieron muchísimas reuniones, pero aún así era un argumento recurrente de que no hubo participación, de que no se socializó, de que no, pues finalmente. Pero lo difícil es delimitar cuáles son los temas, cuáles son los alcances en los que la comunidad puede participar, porque la comunidad seguramente no podrá participar o no tendrá el alcance para tomar unas decisiones urbanas de determinados temas. Pero sí habrá unos tópicos importantes donde es muy clave y muy necesaria esa incidencia de la participación ciudadana, y así lo prevé la norma, ¿no? Y ahí él coloca complejidades de que no siempre la gente tiene la razón. Claro. Si cuando está permeada, bombardeada todos los días por los medios de comunicación y le están vendiendo la idea de que lo más importante es la seguridad, entonces lo primero que te van a pedir, si vas a plantear un ejercicio participativo de vivienda, es que sea un conjunto cerrado. Claro. Y lo que dices, ¿no? O sea, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en esto. O sea, no es solo la administración y la comunidad, sino que está permeada por otros elementos que eventualmente pueden cambiar las cosas, como los medios de comunicación. Regresemos, que pase sigamos. En Colombia pues está en la ley 388 del 97, que es la que incorpora como este elemento de la participación de la ciudadanía, incorpora también como ese derecho y esa connotación social que tiene la propiedad y que tiene el urbanismo, que tiene un fin mayor, pues que es integrar a la sociedad. Pero Brasil es un buen referente, donde esa ley se llama el Estatuto de la Ciudad, es una ley que esa ley surgió a partir de la presión de los movimientos sociales. En Colombia la ley 388 del 97 surge un poco de la técnica, ¿no? De la academia, de la necesidad de avanzar en el conocimiento. Eso se aprobó en el gobierno de San Pedro, se montó sobre todo la anterior, digamos, legislación española. En España habían avanzado mucho y de allá vienen los planes parciales, ¿no? Y la ley 388 de Colombia es un poco más basada en la parte, digamos así, técnica y académica. Pero en el Brasil es una ley que busca la reivindicación de la vivienda de los grupos más vulnerables, pero que nace bajo la presión de los movimientos sociales. La cuestión del acceso a la tierra, la igualdad social, etcétera, etcétera. Sigamos. Y
Y ahí es muy importante que allá también aparecen esos planes de ordenamiento, los planes directores, lo que aquí llamamos los POTs, donde buscan, digamos, elaborar esos planes municipales y desencadenan un gran proceso de movilización entre los movimientos populares. Y ahí aparece el concepto de plan director participativo, o sea, que la gente entre a ser, digamos, actor fundamental de esos planes. Entonces, miren ustedes que la complejidad de estos procesos tiene que ver con muchas presiones, no únicamente esa presión del mercado, sino que aquí en Colombia, eventualmente en algunas ciudades como Pasto, eventualmente no tenemos tanta complejidad en ese sentido, o no ha habido tanta organización, o la organización ha estado mal direccionada para mejorar las condiciones de barrio, de sector, que, digamos, avancen, hagan un avance en ese desarrollo urbanístico. En ese sentido, pues, nos falta mucho camino, pero esto era importante para ustedes porque los proyectos que planteen, que tengan ya un elemento adicional, que no sea solamente la técnica, la densidad, el área neta, la normativa, ¿no? La normativa no es suficiente, tiene que haber una norma. ¿Listo? Que hay acá abajo, ¿no? Sigue la norma de acá abajo, ¿eh? Listo. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. En Derecho a la Ciudad, pues vamos a analizar varios de estos temas. Y desde el proyecto de taller, pues podríamos enriquecer un poco el diálogo, no sé, pensando en temas como accesibilidad, o sea, el que a todos, sí, no espacio público como en abstracto ni en la gran destinación de áreas, sino en parecido o similar a la clasificación del tráfico, por dónde va el peatón, por dónde va el ciclista, o sea, cosas más micro, yo diría, porque a veces hablamos de espacio público y parece que hablamos de algo muy grande, muy alto. No, yo creo que son las pequeñas intervenciones las que hacen la diferencia cuando hablamos de derecho a la ciudad. Entonces, en sus proyectos ojalá hubiera como algunos planteamientos de eso, ¿no? De accesibilidad, no, tiene que haber de grupos, eso, y pensando en esa lógica de grupos vulnerables, accesibilidad a personas con movilidad reducida, no sé, pacificación del tráfico, espacios de encuentro, espacios, digamos, donde pueda estar, ¿no? Donde pueda hacer una pausa y sentarse a conversar, como decíamos, ese tipo de cosas, ¿no? Es que a veces erróneamente pensamos que el diseño arquitectónico va del paramento para adentro y para de contar. El edificio, lo que me interesa y las relaciones con el contexto se vuelven puras anécdotas. Las decimos, las hablamos, las planteamos, pero a la hora del diseño no es entonces, tener en cuenta, digamos, que no estamos diseñando solo el edificio con un elemento cerrado en 4 muros con unos límites bien definidos, sino que tenemos una relación, un contexto a la cual tenemos que responder necesariamente. Sí, porque ahí se vuelve la pregunta del profesor Ricardo. Primero, la ciudad, el edificio, no son las prioridades. Y pues entender que es un juego dinámico entre las dos cosas, y uno se puede olvidar del otro. Empieza a haber serios problemas en muchas partes. Hablando del derecho a la ciudad, el tema de espacio público, uno ve en la ciudad lo que ha sucedido con los jardines. Sí, la filosofía, la ley, eso obviamente jardines es un espacio privado de uso público. Entonces hay locales, hay garajes, y la de jardines en la ciudad
que debería ser algo que debería aportar de la vivencia del espacio público, desapareció prácticamente. Por eso ya no hay casi ni posibilidad de rescatar. Por eso, pero ahí es donde digo que no siempre la gente tiene la razón. Exactamente. Porque la gente lo primero que hace es construir sobre la terapia. Y vaya a llegar al contrario. No, Yo soy el único que tengo un árbol en mi barrio. Y más de un vecino tumbes de árbol. Que las cuerdas del tus, que el seguro, los perros. en la 18 que pues, quedaron generalmente unos árboles. La pelea fue con los vecinos porque decían, no, si usted me pone un árbol ahí, no me pueden parquear aquí. Señor, esto no es un área para que parqueen, es un área para que caminen. ¿Sí? Y se necesita un árbol para que la gente, un sol como el de árbol. ¿Sí? Preferible meterse debajo de un palo de mango que meterse debajo de un policarbonato. Entonces, ese tipo de cosas son las que cuando hablamos de cultura ciudadana. No todo lo que dice la gente es válido, es verdad. ¿Sí? Porque pues, a veces la misma historia y los mismos arquitectos en pasadas épocas, precisamente hemos deformado de alguna manera la idea de lo que debe ser la ciudad, un lugar de encuentro. Uno observa, por ejemplo, a alguien que va en su automóvil y bota basura en la calle. Esa es nuestra conciencia ciudadana. Ese es algo que compartimos. Eso es exactamente cuando yo hago algo así en el espacio público, es como si yo hiciera lo mismo en la sala de mi casa. Hágalo. Vaya, Bote la basura en la sala. bote la basura en la sala de la casa a ver qué le pasa. Entonces, eso, cuando tú hablas de derecho a la ciudad, parte necesariamente, yo creo que esos proyectos, por ejemplo, como de pacificación urbana, como el tema del cultural, si no hay una información mínima para que el ciudadano entienda para qué son las cosas, pues muy difícilmente uno puede pensar en que se va a hacer un uso debido, ¿cierto?, de esos espacios que son de todos. ¿Sí? La gente parquea acá en Popellano, ni siquiera hay un letrero prohibido parquear, uso exclusivo para peatones. ¿Verdad? Entonces, disminuye la velocidad, respeta al peatón. No, simplemente lo que existe es precisamente todo lo contrario, que no hay un interés, inclusive, cuando usted habla de gobernanza, no solamente lo que la gente puede hacer, sino lo que la administración realmente debe hacer como responsabilidad, ¿sí?, en relación con generar esa cultura urbana. ¿Sí? Si nosotros no tenemos esa cultura, pues tenemos que adquirirla. Si uno se pone a pensar la historia de la organización de las ciudades en Colombia, ¿cuánto tiene? Bueno, 1890 y eso que 1900. ¿Sí? Que podemos hablar de ciudades. ¿Cuánto hace que se empezó a hablar en Pasto de esos temas? ¿Cuánto hace? Y si uno cruza esa idea con la composición de la población y las razones por las cuales la población se ha ido a los centros urbanos, empieza a darse cuenta que nuestra cultura urbana no existe. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos cargados de otras ideas a habitar la ciudad y resulta que la ciudad le plantea a uno otros retos. Cuando vienen afuera, ¿sí?, todos en un momento dado hemos venido de familias que de pronto vienen de otras partes y van a ocupar la ciudad. Entonces, esa cultura urbana, esa necesidad de vivir en una ciudad donde el conglomerado es bastante denso, es muy distinta a la ruralidad. Y casi todos cargamos la ruralidad cuando vamos a vivir en la ciudad. Entonces hay un choque violento entre lo que es la concepción que traemos y lo que es la ciudad.
Y en ese sentido yo sí creo que pues, el tema de la habitación urbana, de trabajar eso, ¿sí? Lo que decía la 18, pues, hombre, si a la gente no se le explica qué es lo que está pasando, no lo entiende. ¿Sí? Y se vuelve una discusión académica y técnica, lo que decías hace un rato. ¿Sí? ¿Cómo montamos en el carro de una ciudad vivible, sostenible, equitativa, igualitaria a todo el mundo? ¿Sí? Ese es un tema que tiene que ver con el tema de la igualdad, pero que también nos corresponde a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos la responsabilidad de hacer que eso sea posible. Si nosotros botamos el papel en la calle, si nosotros parqueamos la moto en el andén o el carro en el andén, ¿qué estamos diciendo? Que a mí no me importa la ciudad, no me importa el ciudadano, me importo yo y resuelvo mi problema y sé mira a ver cómo soluciona. Y ese es uno de los problemas graves cuando de ciudad se habla, de ciudad se trata. Entonces, yo sí creo que no es por hacerle ni más faltaba propaganda al alcalde, no, ¿sí? Sino que creo que fue una postura muy inteligente el tema de la cultura ciudadana, que debería haber sido un ejemplo que se debería haber continuado, resulta que no. Eso murió con el alcalde cuando terminó su periodo, y realmente eso estaba transformando y yo creo que transformó de muchas maneras la conciencia ciudadana en Bogotá. Hoy en día, pues, como yo he vivido todos los contrastes, uno maneja, por ejemplo, en Bogotá, y la gente ya va tranquila. Se demora 3 horas en llegar a su destino, en medio del trancón, pero ya la gente sabe que es así. En Bogotá las ciclovías de alguna manera funcionan, mal que bien. Funcionan muy bien, sí, funcionan muy bien. Ya muchísimos estudiantes llegan de los Andes, Llegan de la en Mariana, llegan en bicicleta. Sí. Entonces, el espacio público en Bogotá se volvió un elemento clave precisamente para solucionar muchos problemas de la ciudad. Y a lo que voy es que, por ejemplo, hoy en día en Pasto salir al tráfico de la ciudad es una locura. Algo cercano a la esquizofrenia. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto tan loco? ¿Sí? Y entonces yo me acuerdo de cuando vivía en Bogotá y en Bogotá empezaron esos problemas. Y eso fue hace 20, 25, 30 años. ¿Sí? ¿Qué pasó a Bogotá? Y después la gente en Bogotá, a través de tener que sufrir eso, vivir con eso, cambió la idea. Hay gente que sale en Bogotá a trabajar a las 10 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Precisamente porque pues, no hay otra forma. No hay otro horario. No hay otro horario, porque es enfrentarse a pasar 2 horas entre el carro, 3 horas entre el carro. Pues eso aquí no me gusta a nadie. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de temas de derecho a la ciudad, de temas urbanos, creo que la responsabilidad nos compete a todos en el sentido y sobre todo a las escuelas de arquitectura y cuál es la ciudad que queremos y hacia dónde vamos. Es que no puede ser solamente un problema normativo, tiene que ser un tema en donde nosotros, usted dice, la norma cambia por las presiones que sean, ¿sí? Hoy, mañana, ¿sí? La norma puede cambiar, las densidades pueden cambiar, ¿sí? Los beneficios pueden cambiar. Los perímetros urbanos sí, claro. cambian. ¿Ya? Pero lo que no debería cambiar es qué le estamos apuntando. Y cuando uno observa el POT de hace unos años, era un POT interesante. Y cuando observa lo que queda de ese POT hoy en día, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, creo que parte del derecho a la ciudad, lo que tú dices, es conocer. Si la gente no conoce el POT, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es el derecho que voy a reclamar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a proponer si ni siquiera conozco el POT? Entonces, esa es una invitación de responsabilidad para todos nosotros. Creo que nosotros como docentes, estudiantes de arquitectura, somos los primeros, no los únicos, obviamente, pero sí los primeros llamados a
por lo menos trasladar esas inquietudes en nuestros círculos pequeños, en nuestras casas. Hombre, pensemos, ¿sí? Vea, hermano, ¿usted por qué dejó la moto ahí? Vea, papá, ¿usted por qué montó el carro en el andén? Vea que la viejita de al lado intenta pasar caminando. Esa es la ciudad. La ciudad no es una cosa etérea, es una cosa física de todos los días y de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pienso que sí, de verdad, y ciudades como Pasto, que son ciudades relativamente pequeñas todavía, tienen posibilidades de salvación antes de que el asunto se vuelva inmanejable. Pero depende de todos los ciudadanos y de nosotros como pensadores en relación con la ciudad en primera instancia. Y de los gobernantes que elegimos. Pero eso es culpa de nosotros. Bueno, ¿qué inquietudes les quedan respecto a- se tiene alguna inquietud normativa, pero pues lo que decíamos es que lo que acaba de decir Pablo, pues las normativas cambian, sin embargo, es una norma muy básica realmente, la que tenemos actualmente, que sí, se permite hasta 15 pisos, pero no por eso tiene que obligatoriamente hacer los 15 pisos, ¿no? No es obligación hacer 15 pisos. Máximo. Es el máximo. Máximo. ¿Listo? Los índices de ocupación sí son bajos. Para estos planes parciales, los índices de ocupación son alrededor de 0,30, 0,35 para los edificios aislados. Entendiendo por edificio aislado, pues el que tiene 4 fachadas, el que está exento, el que no está adosado a otro edificio. Entonces manejen como esos dos parámetros básicos, pero si tienen algunas dudas ya más elaboradas, los cuenten. Pero no sé si en uno de los ejercicios que estábamos haciendo en el taller la información estaba errónea, pero al sacarlas, tratar de reducir entre índice de construcción, índice de ocupación y número de pisos, No coinciden. De entrada no coinciden por lo siguiente, por lo que se supone que la ley da una flexibilidad en que si el desarrollador, llámese el urbanizador o el constructor, quiere participar de las cargas generales, o sea, dice el constructor, no, yo hago la vía de entrada, eso le repercute en obtener una mayor edificabilidad. Entonces hay un margen para negociar entre el desarrollador y el municipio. O sea, con el BOT usted puede hacer hasta que, por ejemplo, en Aranda, usted puede hacer solo 118 viviendas por hectárea. ¿Sí? Así dice el BOT, 118. Pero si participa en las cargas generales, puede llegar hasta 350 viviendas por hectárea. ¿Qué hace el plan parcial? Dijo no. Usted, señor desarrollador, en este plan parcial, usted pone para las cargas generales, o sea, para las vías grandes, y le permitimos hasta 200 viviendas por hectárea. O sea, tuvo ese marco, digamos, ¿sí? Eso no quiere decir que el desarrollador el día de mañana vaya y va con una propuesta al municipio y le dice, no, yo quiero acceder a la máxima, que es las 350 viviendas por hectárea, pero voy a poner tanto, voy a hacer esta avenida o voy a mejorar, voy a poner el equipamiento que no tiene el parcial. Eso sería una utopía cumplida, ¿no? Pero eso pronto no pasa, pero pues ojalá pase, ¿no? Entonces una constructora grande dice, no, yo bajo las 350 euros por hectárea, pero pongo el equipamiento de barrio, de sector. Entonces, actualmente los números no les van a dar precisos, o sea, por eso estamos abiertos a que ustedes propongan. Como una línea de guía es las 200 viviendas por hectárea. Ustedes no se van a ir a más de 200 viviendas por hectárea. No queremos que se vayan, porque si se van a más van a terminar haciendo los edificios estos. ni más de 15 pisos. Y más de 15 pies, entonces no es la idea. Tengamos como un rasero máximo las 200 viviendas como para jugar un poco. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Creo que se finí por hoy. Andrés.